¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy tendremos un repasito a los mejores jugadores del Future Stars, que ya os digo ahora que vienen perlitas muy interesantes, y también estaremos con Rubén García, jugador del Club Atlético Osasuna, con el que haremos un Foot Flashback, ya sabéis, mi sección favorita, sin duda, de este programa. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos hablando de Mateus Cunha, el jovencísimo jugador del Atlético de Madrid de tan solo 22 años, que de por sí tiene ya un precio muy pero que muy bueno, con esas 4 de skills y 4 de pierna mala, y es un jugador que está funcionando muy bien en el campo al Atlético de Madrid, pero que en el FIFA también nos va a dar muchísimas sorpresas. Yo os recomiendo usarlo con un estilo de química como por ejemplo Halcón, para que se nos queden todas las estadísticas remarcables para un jugador en su posición por encima de los 84. Ya estáis viendo el ritmo, por ejemplo, se nos queda perfecto. A destacar también de este jugador la agilidad que tiene, yo creo que in-game os va a encantar. Y en cuanto a la química no tenemos mucho problema, podemos poner a ese Yannick Ferreira Carrasco headliner, que funciona también muy bien, con muy buen ritmo, o incluso al que nosotros siempre nombramos aquí en el Corner de la Liga, Marcos Llorente, que ya sabéis que funciona perfectamente. Y seguimos ahora con Ferran Torres, la perla del Barça, de la que tenemos dos versiones disponibles dependiendo de cuál nos vaya mejor a nosotros, tanto por tema de alineación como por presupuesto. Empezamos hablando del extremo, que funciona muy pero que muy bien. Además le podemos poner en la alineación de extremo derecho, pero luego perfectamente lo podemos poner de delantero. Yo os recomiendo un estilo de química tirador, pero esto será diferente si tenemos el Ferran Torres delantero. En ese caso yo os recomiendo más quizás un estilo de química como por ejemplo Halcón, para que todas las estadísticas estén muy pero que muy arriba, aunque ya sabéis que las estadísticas de por sí de este Ferran Torres delantero son una auténtica locura. En cuanto a la química también muy fácil, vamos a encontrar por ejemplo a ese Dembélé, que funciona muy bien, o incluso a Parejo en su edición especial, que también funciona perfectamente en cualquier tipo de plantilla. Y seguimos con Miranda, el jugador del Real Betis, que también lo está haciendo muy pero que muy bien, y es una auténtica perla de tan solo 22 años. De por sí ya tiene unas estadísticas muy buenas, a las que podremos acompañar con un estilo de química como ancla, que ya sabéis a mí me gusta muchísimo para los laterales, porque sube ritmo, sube defensa y sube las estadísticas que al fin y al cabo más necesitamos para esa posición. Y en cuanto a la química, un montón de posibilidades, quizás con ese Lucas Vázquez si ya lo tenéis de extremo, que funciona bien, o incluso con Pau Torres, que ya sabéis que es un muro defensivo. Y seguimos ahora con Bryan Gil, la perla cedida en el Valencia, que es una auténtica locura en el campo y también lo es en este ítem de FIFA Ultimate Team. En cuanto al estilo de química, en este caso no hay ninguna duda, hay que poner Halcón para subir algunas estadísticas que podrían quedar un poco más bajas, como por ejemplo físico. Y en cuanto a la química, os recomiendo yo a Frenkie de Jong en su edición especial, o a Ferran Torres, del que hemos hablado antes, y yo creo que van a hacer una dupla magnífica. Y hasta aquí la revisión de los Future Stars, uno de los mejores eventos, yo creo, sin duda, de FIFA Ultimate Team, que nos trae jugadores de la Liga Santander, que aparte de ser una perla, van muy bien en el juego. Pero atención, no os vayáis muy lejos, porque hoy hemos estado con Rubén García, con el que hemos hecho mi sección favorita, Foot Flashback. Vamos con ello. Y hoy por el Corner de la Liga pasa Rubén García, jugador de Osasuna. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya sé que tú, vamos, no te voy ni a preguntar, sé que eres alguien que juega, que tienes ahí a los videojuegos de vez en cuando, le vas dando, de hecho tienes incluso un club de eSports, pero no sé si este año en concreto le estás dando al FIFA o no. Bueno, es verdad que suelo empezar siempre bastante motivado con el FIFA, porque siempre he sido consumidor, ¿no? He consumido FIFA, y es verdad que igual este año estoy un poco más desconectado porque estoy más pendiente de esos pequeños negocios, ¿no? Que me ocupan, pero es verdad que siempre estoy al día, ¿no? Porque también tengo muchos compañeros que están, bueno, siempre hablando, ¿no? En el vestuario sobre el tema del FIFA, las cartas, ¿no? Que sale, quién sale, no sé qué tal. Pero bueno, este año estoy un poco más desconectado, aunque sí que siempre estoy pendiente. O sea, con Osasuna hay jugadores que realmente le dan. ¿Tú dirías que eres el mejor todavía jugando a FIFA, o ya hay alguno que empieza a hacerte ahí un poquito de sombra? No soy. Yo creo que no estoy ni en el top 3 de FIFA. Es verdad que hay algunos cuantos que le suelen echar muchas horas. ¿Y tú te acuerdas la primera vez que saliste en el FIFA? Porque veremos hoy en este Foot Flashback la primera vez que salió tu ítem, pero no sé si te acuerdas cuando empezaste a salir en el modo carrera, imagino, alguna cosa así. ¿Cómo fue todo eso?
Me acuerdo sobre todo bueno, la primera carta, más que acordarme de cómo era, ¿no? O qué stats tenía o la foto, me acuerdo de que me hizo muy bien de ilusión porque, bueno, a priori en el fútbol, pues de normal hay muchos chavales que salen cuando están en la pretemporada, hacen con el primer equipo, ¿no? Y FIFA pues siempre tira de esos partidos de pretemporada, pues de algún chaval, ¿no? Para rellenar esas plantillas. Y bueno, en ese aspecto, cuando vi que, joder, que estaba dentro de ese FIFA, más allá de que luego sí que es verdad que ese mismo año ya debuté y empecé a jugar mucho, o sea, pues para mí fue una ilusión brutal, ¿no? El poder luego echar un partidito con los amigos y tal, y cogerte a uno mismo, pues es algo que está guay, que desde pequeño, pues bueno, siempre te hace gracia el poder estar ahí, pero nunca piensas que lo vas a conseguir y sobre todo tus amigos te envían luego, pues bueno, siempre tu personaje, ¿no? Oye, tal, no te pareces en nada, tal, no te han puesto ni los tatus, no te han puesto ni... Pero bueno, es gracioso verte porque joder, es algo chulo. Pues vamos a ver ese primer ítem que salió, ya te aviso, fue en FIFA 14, hay algo que me encanta siempre de esto, que es ver esas fotos, ¿eh? Imagino que has cambiado bastante, bueno. Ahí lo Sí. Sin barba, sin tatuajes. Ostras. Sí, no, es una locura. O sea, el cambio y yo creo que a medida que bueno, que ha ido pasando el tiempo, pues de igual de un año a otro hay incluso casi más cambio de verme ahora hasta ahora, sí. Sí. Y además hay que decir que las estadísticas para ser un debutante están bien, 83 de ritmo, 80 de dribbling. No hemos visto ítems mucho mejores por aquí de debutantes, ¿eh? Te iba a decir que lo primero que he visto, hostia, me ha sorprendido porque, hostias, tanta, o sea, en 83 y 80 de dribbling, hostia, me parece bastante para un debutante, un primer año. No sé si igual fue un poco actualización de cara a medio año, digamos, o fue la primera que sacaron, porque es verdad que ese primer año que debutó ya jugué mucho, estuve casi jugando 30-40 partidos de titular además, entonces igual va por ahí un poco los tiros. Le gustaste, está claro que al que te vio del FIFA ya te vio ahí el potencial. Y vamos ahora a compararlo con el ítem de este año, porque siempre, hombre, la mejoría es clara, es siempre igual, vamos a verlo. Ahí está, hay menos ritmo, hay que decirlo. Menos dribbling, ¿no? Sí. Pero, bueno, es verdad, hay un punto menos de dribbling, pero luego todo está más equilibrado, más chute, más pase, más físico. También te digo una cosa, si tienes cualquier queja con el ítem, es tu momento. Esto los de EA lo van a ver 100%. A ver, yo sobre todo, aunque parece, yo imagino que todos, más del perfil de jugador como soy yo, tirarán más. Yo creo que tienen que ponerme más velocidad o más dribbling y tal. Yo aquí, de lo que más veo que me canta es el tiro, que lo pondría igual a la altura más de la velocidad del dribbling, o sea, un poquito más alto. Aunque yo creo que ellos se basan mucho igual en que no golpeas tanto, pero luego también la defensa. La defensa soy un jugador que aporto bastante a nivel defensivo, que intento ayudar siempre en tareas defensivas, más allá de que evidentemente se basarán también, pues eso, ¿no? En los robos o en los tacklings. Claro. Yo creo que en ese aspecto, bueno, tampoco me voy a quejar porque bueno, 79, carta de oro, ni tan mal. O sea, hemos crecido y creo que hay que estar orgulloso. Hombre, la defensa, te digo una cosa, a no ser que sea un lateral, un defensa central y tal, no suele, quiero decir, no sería algo con el que me preocuparía demasiado si fuera tú, porque también no está mal para ser incluso, ¿sabes? Extremo, medio, está bastante bien. Entonces lo damos por bueno, Muy bien, pues Rubén, muchas gracias por pasarte por el córner de la liga. A ver si el de la temporada pasada... Bueno, espérate porque todavía puede este año salir algún Team of the Week, algún TOTS o alguna cosita así que dispare todo esto. Si fuera así, vamos, por mí sería un honor volver a tenerte por aquí para volver a analizarlo, ¿eh? Entonces sí que el cambio ya sería más grande. Y nada más, Rubén, muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de temporada. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vaya crack Rubén García. La verdad es que ese primer ítem es espectacular. A mí ya sabéis que me encanta esta sección y encima cuando viene alguien que tiene nociones de FIFA es todavía mejor. En fin, antes de irme, solo deciros, recordad que se sigue jugando la Liga Santander los martes y miércoles. Atención porque está habiendo muchas sorpresas y yo espero que os lo estéis gozando muchísimo. Lo podéis seguir en el Twitch de La Liga. Y hasta aquí ya me despido, ¿eh? Soy Expulsito y esto ha sido el córner de la liga. Nos vemos la semana que viene. Chao, chicos.